Familias de pacto. El matrimonio, con sus bendiciones y desafíos, es un pacto de amor a través del cual, como familia, nos disponemos a regresar el orden de Dios a nuestros hogares para ser bendecidos mutuamente y honrar al Señor. Ya con ustedes, Familias de Pacto. Bienvenidos al segmento Conexión Bíblica, un breve acercamiento a las Sagradas Escrituras para su mejor comprensión. Buen día. Hoy en nuestra conexión bíblica estudiaremos las cartas de Juan, primera, segunda y tercera. Estos libros son considerados cartas que Juan escribió a unas iglesias que se encontraban en una región de Éfeso. Al parecer las iglesias estaban en cierta crisis, a lo cual él escribe estas 3 cartas dirigidas a esas iglesias, primera, segunda y tercera. En la primera es un sermón que se le da en general a varias iglesias, y ahí recalca mucho la gracia del Señor. Dice en primera de Juan 2:1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Nos habla en andar en la verdad, en vivir en la gracia por medio del perdón de pecados, en amarnos los unos a los otros, y en que si amamos a Dios no podemos odiar a nuestros hermanos. Obedecer los mandamientos es una forma de amar al Señor, recalca en primera carta de Juan, y habla siempre del verbo y habla de caminar en luz. En la segunda carta le escribe a una en específico de estas iglesias, y algo que resalta en el capítulo 1, verso 4, dice: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Exhorta a esta iglesia a seguir permaneciendo en el amor del Señor. Se enfoca en la verdad y el amor, y de que hay algunas advertencias, porque también dice que hay algún anticristo y que hay un engañador, como en los tiempos de ahora, que había gente que estaba engañando a esta iglesia y los estaba haciendo creer de que Cristo no había resucitado. Y en la tercera carta recalca en tercera de Juan 1:9, le escribí a la iglesia acerca de esto, pero Diótrefes, a quien le encanta ser líder, no quiere tener nada que ver con nosotros. Cuando yo vaya, sacaré a relucir las cosas que hace y sus infames acusaciones contra nosotros. No solo se niega a recibir a los maestros itinerantes, sino que les dice a otros que no los ayuden, y que cuando los ayuda, él los expulsa de la iglesia. Se enfoca en la hospitalidad de Gayo y lo exhorta a que siga supliendo las necesidades de los enviados de Juan, como lo hace Demetrio, y le advierte que lo que hace Diótrefes no es lo correcto en el amor y la verdad. Gracias por acompañarnos en Familias de Pacto. A continuación, abordaremos un tema esencial para tu vida familiar y conyugal, basados en la palabra de Dios. Dejamos en el uso del tiempo a nuestros anfitriones de hoy, los esposos Argueta Juárez. Qué bendición, hermanos, qué privilegio estar en este programa precioso, Familias de Pacto del Ministerio Familiar. Nos sentimos agradecidos con el Señor por esta oportunidad de acercarnos a ustedes, donde quiera que usted se encuentre. Estamos contentos y aquí bendecidos por este nuevo día que el Señor nos da. Así es, muy buenos días, Dios les bendiga. Gracias por dejarnos entrar hasta lo íntimo de su hogar. Y bueno, pues como todos los sábados, hoy traemos un tema que es de edificación y de bendición para las familias. Así es, hermanos. En esta ocasión queremos hablar acerca de una casa llena del Espíritu Santo. Vamos a ir entendiendo un poquito más del tema. Como ustedes se han dado cuenta, en este mes hemos venido hablando acerca de la llenura del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo que los esposos Ríos Valdés explicaron el sábado pasado, y también en las reuniones del Ministerio Familiar, pues también hemos venido platicando de diferentes
aspectos de lo que es la llenura del Espíritu Santo. Así que no se lo pierdan, los invitamos a que se acerquen los sábados a las 4 de la tarde en el Salón Jubilim. Ahí estaremos como Ministerio Familiar esperándolos. Pueden traer a sus hijos, tenemos cuidado de ellos, con hermanos que se esfuerzan y le dedican amor y tiempo. Así que bueno, invitados, ¿verdad? Si usted nos acompaña, vamos a estar leyendo el capítulo 10 del libro de Hechos, donde vamos a estudiar y recibir también instrucción del Señor sobre la vida de Cornelio y su casa, definitivamente. Entonces, queremos empezar leyendo desde los primeros 2 versículos de Hechos 10:1. Así es, y así dice la palabra del Señor. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios. Interesante la vida de este hombre, romano, militar, con rango alto, con gente a su cargo, y tenía un buen corazón, ¿verdad? De ayudar al pueblo de Israel, y dice que daba limosnas, hacía oraciones. Interesante. Y cuando uno ve ese capítulo 10, encuentra registrado que es el primer gentil en convertirse al Señor, en volverse cristiano. Y también el primero, junto con los de su casa y los que estaban ahí, en recibir el bautismo del Espíritu Santo como gentil. Interesante todo lo que Dios hace en torno a una vida para que venga a Cristo. Y de eso queremos hablar. Sí, me llama la atención que dice en el versículo 2, ¿verdad? Temeroso de Dios. ¿Verdad? Exacto, sí, temeroso de Dios. Y bueno, como buen romano, pues había sido instruido en adorar a otros dioses, ¿verdad? Sin embargo, el Dios de Israel le llamó la atención, ¿verdad? Porque se acercaba a él. Entonces, estábamos revisando qué significaba el nombre Cornelio. Y el nombre Cornelio significa cuerno. Y cuando uno ve en la escritura el uso que se le daba al cuerno y aparte lo que representaba, es interesante poderlo estudiar. Vemos que el cuerno era utilizado como un vaso, ¿verdad? Un vaso. Como un recipiente donde se guardaban especias aromáticas. También era usado para guardar aceite. Lo usaban para guardar aceite. De hecho, Samuel, cuando fue a ungir a David, llenó su cuerno de aceite, dice, para ungir al siguiente rey de Israel. También en él se guardaba vino. Pero también tenía otro uso, que era usado como un instrumento musical, como una trompeta, ¿verdad? Y lo usaban para convocar al pueblo, para en la batalla, para varios fines, que el sacerdote era el que la hacía sonar cuando eran situaciones del altar y del tabernáculo. Entonces, también era un símbolo de poder, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el cuerno, que como ustedes saben, pues es tomado de un animal. El cuerno, pues lo tiene el toro, un rinoceronte, un elefante, animales fuertes, ¿verdad? Como esos. Entonces, lo usaban en la antigüedad como una figura de poder. Y encontramos un versículo que lo tengo acá, que es Lucas 1:9, cuando Zacarías, el papá de Juan el Bautista, profetiza acerca de Jesús. En el 9 dice: y nos ha levantado un cuerno de salvación. Un cuerno de Dios, ¿verdad? En la casa de David, su siervo. Entonces ese cuerno era Jesús. O sea, ese poder. Cuando uno ve en el hebreo, cuerno significa querén, también significa poder, fuerza. Entonces ese era el cuerno de Israel, Jesús. Bueno, pues este hombre se llamaba así, cuerno, ¿verdad? Interesante. Y vamos a ver que en ese capítulo 10, versículos 1 y 2, dice que era un hombre que junto con su casa, eso me llamaba la atención, junto con su casa oraban y daban limosna. Este hombre tenía buena intención en relación a los suyos.
tenía buenos deseos, quería, como venía haciendo, venía edificando su casa, pero en realidad sin Cristo no nos alcanza, hermanos, para poder edificar una casa. Y entonces aquí vemos cómo a lo largo de ese capítulo el Espíritu Santo interviene moviendo todo lo que sea necesario para que este hombre sea salvo, porque sus obras no le iban a alcanzar. Nadie entra al reino de los cielos por obras. Tiene que ser por Jesucristo. Y el Señor sabía que ese hombre lo necesitaba como cada uno de nosotros y movió todo lo que fuera necesario para que él viniera a Cristo. Yo no sé qué sucedió alrededor de tu vida para que vinieras a Jesús. Si tuviste que pasar circunstancias difíciles, pruebas que te llevaron a Cristo a buscarlo, ¿verdad? Pero Dios movió todo lo que era necesario para que tú vinieras al Señor. Tal vez hubo gente que estuvo orando por ti, ¿verdad? Gente que te tenía en su oración, alguna abuelita, algún bisabuelito, que tú ni supiste, pero estuvo clamando por sus generaciones. Y ahí estuvo la respuesta del Señor. Tú viniste al Señor, yo vine al Señor. Platicábamos con mi esposa, recordando un poquito nuestros testimonios. ¿Cómo fue que nosotros vinimos al Señor? Así es, en mi caso, pues yo era una jovencita. Mis papás pues fueron muy trabajadores y se esforzaron por darnos una buena preparación, por cuidarnos, pero había dentro de mi corazón un vacío que solamente podía ser llenado por el Señor. Y yo pues bendigo siempre el ministerio de la radio porque fue a través de un programa de radio donde yo conocí al Señor, ¿verdad? Transmitían los mensajes de nuestra iglesia LIM y el hermano Otto pues siempre hacía el llamado, ¿verdad? Y en uno de esos pues yo recibí al Señor en mi corazón y yo sentí que eso vino pues a cambiar totalmente mi vida, ¿verdad? A llenar ese vacío que solamente Dios lo puede llenar. Lindo, ¿verdad? Igual en mi caso, yo fui invitado para ir a la iglesia LIM y ahí recuerdo que desde que yo me subí al busito que lo llevaba uno de la calzada San Juan a la iglesia, desde ahí yo me empecé a sentir mal. Yo estaba estudiando en la universidad, atendiendo a esta invitación que un compañero de la U me hizo, que él era cristiano y iba a esta iglesia. Y yo sentía algo diferente dentro de ese bus, vi cómo se saludaban, con qué amor, iban diáconos, servidores, hermanos que asistían normalmente, se llenaban esos busitos que iban y venían. Pero desde que él puse un pie en la iglesia, yo sentí una presencia del Señor tremenda, no sabía cómo explicarlo, pero yo pasé orando toda la alabanza. Nunca había estado en una alabanza así, una adoración. Y cuando llegó el mensaje, que por cierto el hermano Tony Ríos Paredes estuvo predicando, fue tal visitación de Dios que cayó en mi vida, que vino arrepentimiento y ese día le entregué mi vida a Jesús. Y ahí vino un cambio completo en mi vida. Fue el inicio de una restauración que llegó a mi vida a tiempo para levantarme de muchas cosas, de muchas formas de pensar, de vivir que traía. Pero que el Señor sabía cómo iba a hacerme libre de tantas cosas, ¿verdad? Y ese es el caminar cristiano, ir siendo libres y que la imagen de Cristo sea formada en nosotros. Así que nosotros, hermanos, no sabemos de cuántas cosas Dios movió, ni nos dimos cuenta para venir a Él. Tal vez tú tenías que morir en un accidente, tú tenías que morir porque estabas en una pandilla, o probablemente no tenías que estar ahí donde estabas y Dios te guardó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenía un plan para ti de traerte a Cristo. Bueno, entonces, qué lindo, ¿verdad? Cuando este hombre ve que enseñado de todo esto a los de su casa, nos damos cuenta que solo nuestro buen deseo, solo nuestra buena voluntad no alcanza, hermanos, para edificar una casa. Incluso habiendo sido enseñados religiosamente, antes de venir a Cristo pudimos haber recibido buena moral y ética para formar un hogar. Y no es que sean malos esos principios, pero no es suficiente para afrontar los desafíos del mundo, del pecado, de la influencia, del diablo y todo eso, para edificar una casa. Por eso el Señor
tenía un plan para este hombre de revelarse a su vida y enseñarle cómo sí realmente levantar su casa para él y también para bendecir a muchos, porque ya era usado por Dios, pero no sabía el camino correcto, ¿verdad? Entonces leemos en el versículo 3, siempre en el capítulo 10 de Hechos, que hablando de Cornelio, que se vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándolo fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él le dirá lo que es necesario que haga. Uh-huh. Interesante, hermanos. Hablábamos con Sergio, ¿verdad? De que cómo el Espíritu Santo lo instruyó, ¿verdad? Y le dio hasta la dirección de dónde estaba Pedro, ¿verdad? Exacto, sí, o sea que él da bien las direcciones, ¿verdad? No como nosotros, o como Waze, que se equivocan muchas veces, pero no, el Señor le dijo, ve a la casa, ve a Jope, ahí en la casa de un tal Simón curtidor, ahí está hospedado este hombre. Que vivía a la orilla del mar. Y vivía a la orilla del mar. Miren, ¿no? Realmente qué precioso, ¿verdad? Que está en el Señor no se pierde. Sí. Y entonces, continuando con la lectura, dice que cuando ya se fue el ángel, entonces Cornelio llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado que lo asistía, los cuales envió a Jope después de haberles contado, para que fueran a Jope a traer a Pedro. Exacto, qué lindo, ¿verdad? Como el Señor fue guiando todo, por eso le digo, el Espíritu Santo interviene en todo hasta que venimos a Cristo. Pero vemos acá que eran las 3 de la tarde, esa era la hora 9, cuando este hombre estaba orando, y vino esa visión, o sea que ni siquiera fue un sueño, sino que en plena luz del día se le apareció el ángel, este ángel, y le dice, con instrucciones del Señor, que vaya a buscar a Pedro, porque él tiene palabras, dice, que tú tienes que oír. O sea, el ángel no lo evangelizó. El ángel no le presentó el mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque no son los ángeles los enviados para dar este evangelio, sino son hombres que Dios llama, ¿verdad? Los ángeles dicen que son ángeles ministradores, ayudar a aquellos que van a ser salvos. Y así fue como fue enviado este hombre. O sea, por eso hablábamos al principio, ¿qué movió Dios? Para que tú vinieras, todo lo que Dios hace para edificar nuestra casa. Dice la palabra que en el Salmo 127, ¿verdad? Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. De balde dice que te levantes de madrugadas a buscar afanosamente el pan y te acuestes tarde en la noche, porque a su amado, dice, Dios dará descanso y sueño, su sueño. Qué lindo, hermanos, que cuando uno viene a Cristo, Él tiene el control de que nuestros hijos, que la familia, lo va a llegar a conocer a Cristo. Lo hemos visto nosotros en nuestra casa y le damos gloria a Dios, porque no es por nosotros, sino que es por la promesa de Jesucristo, de que serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, vemos que entonces estos hombres se levantaron, fueron a buscar a Pedro, pero lo interesante es que todo lo que estaba moviendo el Señor para ir a traer a Pedro. Ahora vamos a hablar un poquito de Pedro. Sí, porque para un judío no era tan fácil relacionarse con un pueblo gentil, ¿verdad? Para ellos. Entonces el Señor tuvo que trabajar en el corazón de Pedro para que cuando llegaran estos hombres a traerlo, él no se negara, ¿verdad? Y leemos que dice en el versículo 7, ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados. Eso ya lo habíamos leído, ¿verdad? Pero al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad,
Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio del cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a tierra, en el cual había toda clase de cuadrúpedos, terrestres y reptiles, aves del cielo. Y le vino una voz y le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez y le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto dice que pasó 3 veces y el lienzo, y lo volvía a recoger y se iban al cielo. Entonces Pedro estaba perplejo dentro de sí por lo que significaba esa visión, ¿verdad?, que había visto. Cuando los hombres que había enviado Cornelio les preguntaban por la casa de Simón, llegando a la puerta, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende. Uh-huh. Y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Interesante, hermanos, porque el Señor primero tuvo que trabajar en Pedro para que llevara el mensaje. ¿De qué nos tendremos que limpiar nosotros, verdad? Para que el mensaje de Dios sea respaldado, sea un mensaje con respaldo de Dios, valga la redundancia. A Pedro le tuvieron que hablar para quitarle prejuicios que tenían relación a los gentiles, ¿verdad? Porque él estaba de lleno con los judíos. Él no pensó que el evangelio iba a ser para todos, solo para ellos. ¿Y por qué? Por una forma de pensar de años, porque así pensaba el judío. Y el Señor le tuvo que hablar, a pesar de que él ya había sido lleno del Espíritu Santo, había visto el poder de Dios. Tenía todavía sus prejuicios que solo el Espíritu le va mostrando a uno. Y por eso el Señor pudo haber llamado a otro, que no tenía tal vez ese prejuicio. Pero llamó a Pedro, porque a él lo quería también limpiar. En el servicio, hermanos, el Señor nos va a limpiar. Por eso no te niegues, sino que como estás, no digo que tengas que estar pecando, porque no estoy hablando de pecado, estoy hablando de áreas donde todavía el Señor no reina en nuestra vida. Y todavía tenemos sesgos o preferencias. Y obviamente pues no iba a pecar eso, pues, pero significa que Dios nos quiere usar, pero quiere que limpiemos. Estaremos nosotros anunciando el evangelio y tenemos cuentas pendientes con nuestra esposa. Estaremos anunciando el evangelio, pero tenemos cuentas pendientes con nuestros hijos. Como que el mensaje no va bien respaldado a veces. Aunque Dios respalda su palabra, no precisamente nos está respaldando a nosotros. Y eso es bien delicado, hermanos. Limpiémonos, ¿verdad? No confundamos a nuestros hijos con religiosidad. No confundamos a los demás con una religiosidad, pero que en nosotros mismos no está el fruto del Espíritu Santo, que nos lleva a ser benignos, por ejemplo, a ser misericordiosos con otros, sino que nosotros imponemos y lastimamos o pasamos hiriendo, pero vamos a entregar el mensaje, ¿verdad? Pero sabemos que hay cuentas pendientes. Entonces, que el Señor nos ayude realmente a que seamos guiados para entregar situaciones, cosas o áreas de nuestra vida que todavía nos impiden fluir con libertad para dar el mensaje del Señor. Entonces, el Señor se lo dijo a los sacerdotes, ¿verdad? En Malaquías, les dijo: ustedes me han deshonrado. ¿En qué te hemos deshonrado? Preguntaban ellos. Todo lo que el Señor les decía, cuestionaban como que si Dios era el equivocado, ¿verdad? Porque ustedes me han deshonrado en esto, dice. Porque viene la mujer de ustedes al altar a llorar y ustedes le han sido desleal. Entonces ellos ministraban y estudiaban en la ley y todo,
pero tenían cuentas pendientes e infidelidad con su esposa. Entonces, y el Señor se lo hace ver, porque primero el Señor advierte, ¿verdad? Entonces, uno tiene que escuchar la voz del Espíritu, porque cuando el Espíritu le bajó ese lienzo y le mostró todo eso a Pedro, y Pedro entendió el mensaje del Señor, porque le dijo, no llames inmundo. O sea, él ya tenía claro que a eso nunca iba a llegar, a estos gentiles. Entonces dice que el Espíritu le dijo, ve con ellos, ¿sí? Y acompáñalos. Entonces, hablábamos de la guianza del Espíritu Santo en todo ese capítulo, hermano, para llevar el mensaje a un hombre, a una casa y a más gente que estaba ahí esperándolo. Entonces, que nosotros nos presentemos delante del Señor como obreros, dice, que no tiene de qué avergonzarse. Y eso le decía Pablo a Timoteo. Dice, sé ejemplo, no solamente en palabra, sino en conducta. Lo que hablamos tiene que ser respaldado con una vida que llevamos, ¿verdad? Hermano Otto tenía un dicho que me gustaba mucho. Él decía, el mensaje empieza cuando tú te bajas del púlpito. Porque en el púlpito lo damos y bonito, lo trasito, pero el mensaje empieza cuando tú te bajas del púlpito, donde te observan, especialmente los tuyos en la casa. Ahí empieza el mensaje, hermanos. Entonces, yo creo que el Señor lo quería primero enseñárselo a Pedro, limpiarlo de su prejuicio. Si no, no hubiera podido dar un mensaje, hubiera dado un mensaje condenatorio, porque no solo los tenían menospreciados, sino de pronto hasta le caían mal, ¿verdad? A pesar con los romanos. Y él era romano el que iba a hablar, si era el imperio que él tenía sometido a Israel. Uh-huh. Con mayor razón, ¿verdad? No iba a ser un mensaje de misericordia. Pero como el Señor no es como nosotros, ¿verdad? Le habló a su corazón. Bueno, ahora veamos la parte que sigue. Entonces, al otro día, bueno, ya Pedro los acompañó. Dice al otro día, versículo 24, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Y eso lo comentábamos con Sergio, que él no fue egoísta, solo pensó en él, sino que dijo, bueno, va a venir el apóstol Pedro y nos va a compartir, ¿verdad?, la palabra. Entonces, que no sea solo yo, sino que sea mi casa, mis amigos más cercanos, y todos los que pudo convocar, los convocó para escuchar a Pedro, ¿verdad? Uh-huh. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Interesante, ¿verdad? Aquí vemos varios aspectos, hermanos. Primero, Cornelio dice que se le postró a los pies y lo adoró. Por eso precisamente le mandaron el evangelio, porque aunque tenía buenas obras y todo, no tenía la revelación de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, de eso era que quería sacarlo el Señor, porque el romano estaba acostumbrado a adorar a otros dioses, ¿verdad? Y a veces miraban dioses en hombres extraordinarios. Entonces, eso es uno. Lo otro es que Pedro, habiendo entendido el mensaje que Dios no menosprecia a nadie, ¿verdad? Que fue una enseñanza para él. Todavía aún así fue duro, ¿verdad? Porque dijo, ustedes saben cuán indignante es para un varón judío venir a una casa y asociarse con un gentil, ¿verdad? Entonces, va que el Señor le habló. Abominable, ¿verdad? dice. Abominable. Entonces, como quien dice, no quería estar, ¿va? Pero cuando él explica la visión, explica todo, y fue Dios, dice él, entonces ya es otro plano, ¿verdad? Cómo mostrar el mensaje de Cristo. Que ¿verdad? Él no tenía que hacer acepción de personas, ¿verdad? Correcto, así es. Y eso nos trae un ejemplo a nosotros como padres de familia, hermano. ¿Cómo eres tú para presentar el Cristo que has conocido?
a los tuyos? ¿Cómo eres en ese Cristo que sana, que restaura, que liberta? ¿Lo conoces tú así? ¿Y se lo has presentado así a los tuyos? ¿O viven vidas aparte todos en la casa y hay división? No, Él juntó a todos los de su casa, dice, para oír el mismo mensaje. Eso tenemos que hacer nosotros, hermanos. El mismo mensaje para todos, ¿verdad? Porque todos lo necesitan, ¿verdad? Todos necesitan venir a Cristo, encontrarse con el Señor. Entonces, ser testigos nosotros de Jesucristo es darle el mensaje. Y así es como empieza a dar el mensaje Pedro, hablándoles de Jesucristo. Y eso es el mensaje que debe estar en nosotros. Y creo que lo tenemos en Hechos 10:38. Así es, pero en el 31 le dice, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Y ya le explica, ¿verdad?, que mandara a traer a Pedro, ¿verdad? En el versículo 28 dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y el poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Interesante. Así empieza Pedro a presentarles al Señor, a Jesucristo. Entonces, el mensaje que nosotros vamos a presentar, especialmente a los nuestros, no solo son palabras, hermano. Nos van a observar la conducta, y eso va a respaldar el mensaje de Jesucristo que demos. ¿Verdad? Qué triste sería hablarles a tantas personas y en la casa no nos crean, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos conocen lo que vivimos, no tanto lo que hablamos. Y eso es algo que puede desanimar a cualquiera. Entonces, si el Señor ha puesto en ti y en mí el mensaje de Jesucristo, tenemos que mostrarlo también con nuestra vida. Porque dice que Jesús fue un hombre ungido, dice, lleno del Espíritu Santo. Y dice, para hacer bien a todos y para liberar a los prisioneros por el diablo. A veces hay opresiones que tienen los nuestros, hermano. Opresiones que tienen nuestros hijos, o opresiones en las que nosotros mismos a veces nos envolvemos, o en la casa, y no enfrentamos, ni movemos, ni pedimos el poder de Dios. Si hemos sido llenos, tiene que haber poder de Dios. Tiene que haber guianza del Señor para escudriñar tu casa. Y entonces el mensaje de Jesucristo se va a hacer evidente no en palabras solamente, en vida. Bueno, entonces llegó el momento en el que Pedro está exponiendo, pero sucede algo extraordinario. Uh-huh. En el versículo 44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos que también los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Precioso, hermano, interesante, porque esta gente oyeron el mensaje, creyeron en Jesús cuando oyeron el mensaje y fue derramado el Espíritu Santo. Ni se habían bautizado en agua. ¿Cómo es Dios que a veces no nos, el orden a veces los hombres lo restringimos, ¿va? No, usted no puede recibir el Espíritu Santo si no se bautiza. Pero si el Señor lo quiere mandar, porque usted ve el versículo ahí, dice que después se bautizaron en agua en el nombre de Jesús, pero ellos ya habían creído en el mensaje de Cristo cuando oyeron a Pedro. Y entonces por eso envió el Señor la llenura del Espíritu Santo en aquellos que habían creído en Él. No viene antes. El odre hay que hacerlo nuevo para que venga el vino. Si no, el vino, dice, el odre, si es viejo, se revienta y no soporta el vino. Y entonces sucede algo extraordinario. Dice que cuando vino el Espíritu Santo, ¿qué provocó en ellos? Que hablaran en otras lenguas. Ajá, ¿y qué más? Y que magnificaran a Dios. Magnificaran a Dios. ¿Qué había hecho
sin la llenura del Espíritu Santo, Cornelio cuando vio a Pedro, se le postró y lo adoró. Pero cuando vino la visitación de Dios, ahora exaltaba a Dios, ya no a Pedro. Y eso es lo que pasa, ¿verdad, hermanos? Necesitamos la llenura del Espíritu Santo de pronto para quitar ídolos, para quitar aquello que le hemos puesto en el lugar del Señor. Y no podemos glorificar a Dios así, porque nuestro corazón está dividido, está partido, ¿verdad? Entonces, cuando vino la llenura del Espíritu Santo, los llevó a quien realmente es exaltado y adorable, que es Cristo Jesús nuestro Señor, ¿verdad? Por medio de Él adoramos al Padre, por el Espíritu Santo, porque dice que si alguno adora al Padre es necesario que adore en espíritu, dice, y en verdad. Entonces aquí vemos cómo este hombre recibió la llenura del Espíritu Santo y la manifestación fue hablar en otras lenguas. Entonces, esa es una señal que debe estar y tú lo debes anhelar, hermano, hermana. Ser bautizados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ese es el inicio de una vida que te va a transformar, de una vida que te va a llenar, que va a ir formando la imagen de Cristo, te va a llevar a la verdadera santidad de Dios, porque es volverte a la imagen de Cristo, en la santidad de lo que Él representa en tu vida. Y es aquí donde nosotros vemos, ¿verdad? Que al final cierra, ¿verdad? Que Pedro. En el versículo 47 ahí, dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Qué hermoso, hermanos. Entonces, ¿fue lleno solo Cornelio? No. Toda la casa fue llena. Ese Cornelio, llamado Cuerno, ahora era lleno de aceite. ¿Se acuerdan que hablábamos que el cuerno se usaba que para eso ungir? Significaba su nombre. Que eso significaba su nombre. Era un cuerno vacío. Ahora viene el Señor y lo llena de aceite, hermanos. ¿Para qué? Para llevar el mensaje, para sonar la trompeta, porque también para eso se usaba el cuerno. Ahora el mensaje sí iba a ser eficaz. Ahora el mensaje iba a ser con poder, como testigos de Jesucristo, porque se habían encontrado con el Señor. ¿Quién lo hizo real? El Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser la casa de alguien que ha sido lleno del Espíritu Santo? Veamos y terminamos con el Salmo 128, que esa es lo que el Señor tiene para aquel que mora en Él. ¿Sí? Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comiere el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Qué precioso, hermanos. ¿Cuántos quieren esa bendición? Todos la queremos, ¿verdad? Todos anhelamos esa bendición. ¿Cómo empieza? Bienaventurado el varón, dice, que teme a Jehová. ¿Cuándo vino el temor de Dios en nosotros? Cuando recibimos a Cristo Jesús. Cuando fuimos expuestos ante el pecado que mostraba nuestra naturaleza y venimos a Cristo. Y luego, Dios dice, y que no andan, dice, no, y que andan en sus caminos, ¿sí? Y que andan en sus caminos. Eso es la guianza del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos va a llevar por un camino que no conocemos, hermanos, por obras que Dios preparó de antemano, dice, para que camináramos en ellas. Son esas experiencias del Espíritu muchas veces que nos hace levantar la cabeza para no caminar muy terrenalmente, para no estar formando nuestra casa muy terrenalmente, hermanos, sino que llevarlos
a Cristo Jesús, a ellos. Y entonces viene la bendición para la casa, ¿sí? Tu esposa dice, como vid en los rincones de tu casa. Hermano, qué hermoso es tener un hogar en armonía, un hogar en paz, que aunque venga a veces dificultades, escasez, qué sé yo, pero si estamos unidos los dos en oración, ¿cómo no va a venir la respuesta del Señor? Viene, hermanos. Pero si estamos divididos y estamos confrontados, ¿cómo vamos a darle lugar al Espíritu? Eso lo van a percibir hasta nuestros hijos. ¿Por qué tienen que nuestros hijos estarle diciendo a su mamá, mamá, ¿por qué mi papá está diciendo que se va a cada rato? Hermano, tenemos que cambiar hasta el lenguaje. Necesitamos volver al Señor. Necesitamos dar frutos del Espíritu, en esa llenura del Espíritu que viene para llevarnos a ser testigos con poder. Dios quiere que tú seas cuerno. Y el cuerno representaba muchas cosas. La fuerza de un animal, por ejemplo, como la del toro. Ese era un símbolo de poder. Ya Dios levantó un cuerno de bendición, que es Cristo Jesús. Lo dice Lucas 1:69. Para salvación. Ahora quiere levantar a los otros cuernos, nosotros, para hacer trompetas que resuenen y que lleven el mensaje de Jesucristo. No solo con palabras, sino con poder. Un poder que han visto también en nuestro hogar. Y eso va a ser un testimonio para la gloria de Dios. Así que, hermanos, queremos dejar este mensaje en tu corazón, que tu casa sea llena del Espíritu Santo. Amén. Ese es el mensaje. Dios ha hecho todo para que tú vinieras a Él, pero no terminó hasta ahí la obra. La obra sigue. Tienes que ser una tierra de frutos. Y a eso estamos buscando juntos del Señor. Así que, hermanos, queremos agradecerle al Señor por este tiempo, dejarte esta reflexión e invitarte a que te acerques con nosotros también a las reuniones del Ministerio Familiar, ¿verdad? Que estamos hoy a las 4 de la tarde. Así es, en Jubilee, y tenemos pues la bendición de tener cuidado de niños y de jóvenes. Queremos tomar tal vez un par de minutos para orar por nuestra hermana Norita de Franco. Sabemos la partida del siervo, el hermano Otto Franco, muy amado, querido en nuestra congregación. Compartimos de cerca muchas experiencias con ellos dos, nosotros personalmente con Cori. Hablábamos con ellos en algunas ocasiones y siempre nos dejaban un mensaje del Señor. Así que yo sé que no solo para nosotros, pero para mucho pueblo del Señor, incluso más allá de nuestra iglesia, han recibido palabra del Señor por medio de este siervo, que ahora está en su gloria, viendo la recompensa del Padre. Padre, en el nombre de Jesús, nos convenimos, Señor, Sí, como Señor. Matrimonio acá, con mi familia y también con mis hermanos, Señor, que están en la radio escuchándonos. Sí, Señor. Padre, en oración unidos por fortaleza y consuelo por nuestra hermana Norita, sus hijos, los Su nietos. familia, Señor. Señor, sabemos que este varón ha sido ejemplo en su casa, Señor. Así es, Señor. Tú lo has respaldado, lo has usado grandemente, Señor. Pero deja un vacío que humanamente, Señor, duele y va a hacer falta en ese hogar. Padre, que tú lo llenes con tu poder, con tu presencia, Señor. Consuele los corazones, Sí, Señor. Señor, y llene, Señor, de tu Santo Espíritu a la familia, Señor. Por favor, Padre, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Así es, Señor. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, les bendecimos y les invitamos nuevamente a que se conecten a su programa Familias de Pacto el próximo sábado. Dios les bendiga. Hemos definido en nuestro corazón ser familias de pacto, porque nos debemos a un Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Te invitamos a participar con nosotros el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana. Familias de Pacto. Es un programa producido por el Ministerio Familiar de Iglesia de Cristo Elim Central.